Pero a propósito de tu pregunta, podemos saltar de una vez a otro acto de investigación. Tú me hablas de toma de muestras. Pero antes de toma de muestras hablemos de registro personal e inspección corporal. Que esos son el 239, 240 y siguientes, por ahí está. Perdón, 248. 248, 249, 250 y 251 los que vamos a mirar ahorita. ¿Ustedes saben qué es el registro personal? ¿Ustedes saben qué es el registro personal? ¿Y cuál es la diferencia entre registro personal e inspección corporal? Que está igual en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Saben cuál es? Sí, uno es el aumentado cacheo de lo que Muy bien, muy bien, ropas o vestimenta exterior, muy bien. y el otro ya son muestras del cuerpo. Cerquita. El registro personal es esa revisión externa que se hace de una persona. Es esa revisión externa que se hace de una persona para verificar si existe evidencia superficial. Es decir, si aquí llevo un micrófono, aquí llevo mis llaves, aquí llevo mi billetera. Entonces la revisión externa que se hace de la persona es un registro personal, es el cacheo, el registro que hacen los policías, pero en nuestro caso es con fines de investigación. Pero solamente de la persona y de las cosas que lleva consigo. Por eso yo llevo este y lo que yo haga aquí se llama registro personal. Registro personal. Por eso les decía, es que cuando usted le van a registrar, eso es un registro personal y si es con fines de investigación, debe contar con una orden de un fiscal. Registro personal. Y lo que las personas lleven consigo. Diferente a la inspección corporal. ¿Perdón? No, esa es, el barómetro es una toma de muestras. Pero ya vamos a mirar toma de muestras. Diferente a la inspección corporal. ¿Qué es la inspección corporal? Es el análisis que se hace en los orificios. ¿Cuántos orificios tenemos? Ah, los hombres tienen menos orificios que las mujeres. ¿Cuántos orificios tiene usted? Bueno, tarea para la próxima vez que nos veamos. Se van a contar orificios. Entonces esta noche se pueden hacer en parejas. Ustedes dos, ustedes dos, ustedes dos y ustedes dos les tocó. Se pueden ir a contar orificios. Y la próxima vez que nos veamos, tal vez nos vemos por allá al módulo final, para técnicas de interrogatorio tal vez. Me van a contar cuántos orificios tienen. ¿Vale? ¿Cuántos orificios tienes tú? O sea, 4. Ahí vas 4. 5, 6. ¿Otra boca? Pues no sé, ¿tienes otra boca y no la conocemos de pronto? No sé, listo, entonces tarea. Se van a contar los orificios. Lo cierto es que cuando se trata de explorar orificios, se llama inspección corporal. Y esa inspección corporal requiere orden de un juez de garantías y debe hacerse por un médico legista. ¿Vale? ¿Ibas a decir algo? En el tema del cabello se corta. Esa es toma de muestra. No, no entraría aquí. Depende de dónde lleve el correo humano, dónde lleve la droga. En el cuerpo, quiero decir. En el cuerpo. Ahí ya no es inspección, porque ya no vas a meter la mano, saca y huele. No, lo que vas a hacer es tomar una radiografía. Y esa es una toma de muestra. Pues lo que haces no es asomarse, sino tomar una radiografía y decirle que expulse. Venga, le toma este laxante para que... Y lo que hacen es sentarse y esperar a que el señor haga el 2. Y entonces ahí sí se hace la toma ahí sí se hace la recolección de la evidencia. Pero no te hacen una inspección. No te hacen una toma, no te hacen una inspección corporal como buscarte un orificio. Porque no lo están buscando.
Saben que está allá adentro. Y ya. Entonces, ¿qué te hacen? Te toman una radiografía y eso sería una toma de muestras. Pues sí, en las cárceles. Les voy a contar este caso. Es que yo me cohibo mucho con ustedes con las cámaras porque no puedo contar todos los casos que me acuerdo. Pero les voy a contar este caso. Este caso ocurrió en mi ciudad, de donde yo vengo, que es de Cali, donde un guardián del IMPEC, un guardián del sistema de prisiones, vio que una señora tenía algo raro en su cuerpo. Empezó a mirarla, se agachó, dijo, agáchese, le hizo quitar la ropa y él mismo mete la mano y encuentra esto. ¿Qué encuentra? ¿Qué encuentra? Una granada. La pregunta es, ¿cómo se halló esto? Y si esto puede servir de evidencia. Por eso, ¿cómo se obtuvo? Exacto, entonces, ¿qué pasa con esta granada? No existe, porque no se tomó como una inspección corporal. Entonces, cuando tú me preguntas armas, de una vez me acordé de este caso. ¿Por qué? ¿Qué le dijeron al guardián del sistema de prisiones? ¿Me embarró? Claro. Y llevar la medicina legal. Si él tenía motivos fundados para pensar que en el cuerpo de ella había algún elemento. Pues sí, porque eso es más o menos que la violaron, porque le metieron la mano por allá sin las condiciones adecuadas. Lo cierto es que sí, esa sí es una inspección corporal, pero ya el que ingiere y que está en su barriga, pues no, porque no podemos llegar hasta allá. Pues a menos que le pongamos una sonda o algo así, que no creo que llega a pasar cuando con rayos X, desde necesidad, con rayos X te das cuenta que hay algo extraño aquí. ¿Ves? Ahora, a propósito de esto, les hago otra pregunta. Ustedes decían hace un momento que uno puede consentir ciertos actos de investigación. Uno puede decir, bueno, hágale. ¿Qué pasa si una víctima de un delito sexual tiene en su intimidad los fluidos con los que podemos identificar a su agresor? ¿Sí captan el ejemplo? La señorita de 18 años tiene en su intimidad, en su cuerpo, en su vagina, tiene los fluidos del agresor. ¿Y qué pasaría si ella dice, no, realmente no estoy interesado en que se recuperen? Bueno, primera pregunta es, ¿cómo se recuperan estos fluidos? Con un aparato. ¿Pero cómo se hace? ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Y cómo se toma esa muestra? ¿Pero cómo se hace? Sí, pero es que es muy agresiva, es que con un copito. Tú eres muy agresiva con eso. Bueno, cuéntanos tu experiencia. Sí, con un copito, delicadamente se recupera esas muestras. Pero ¿qué pasa si ella dice, no, a mí no me interesa? ¿Cómo que no se puede hacer nada? Miremos qué dice el código. Miremos qué dice el código. Listo, miremos qué dice el código. ¿Qué artículo sería este? Recuerden que siempre es importante identificar el acto de investigación. ¿Qué dice el 250? Muy bien, entonces parece que este es nuestro caso, ¿cierto? ¿Y qué dice en este caso? ¿Qué se hace? Toma de muestras de fluidos corporales, semen u otros análogos y no hubiera peligro de menoscabo para su salud, la Policía Judicial pedirá el auxilio del perito forense a realizar el reconocimiento o exámenes respectivos. En todo caso, deberán obtenerse consentimiento escrito de la víctima de su representante legal cuando fuera menor o incapaz, y si estos no lo prestaren, se les explicará la importancia que tiene para la investigación y las consecuencias probables que se derivarían de la posibilidad de practicar. De aseverar su negativa, se acudirá al juez de control de garantías. Y ya, o sea que si la niña dice que no, pues vamos al juez de garantías para que el juez lo ordene, ¿cierto? Y fácil, ¿no? Y si ella dice
Pero es que la ley dice que el juez de garantías ordena, ¿o no? El juez de garantías dice, el juez ponderó, mejor dicho, trajo a Alexi, lo sentó al lado y le dijo, Robert, Alexi, ilumíname, dime qué hacer en este caso. Listo, Robert Alexi acaba de decir que tengo que ordenarlo. ¿Qué se hace en ese caso? Claro, porque las órdenes de un juez se cumplen, ¿cierto? ¿Ah? Bueno, la hacen con todo el cariño y todo, pero el juez lo ordena. Entonces, ¿qué hacemos con la señorita? Como el juez lo ordenó, no la podemos amarrar. ¿Por qué no? Si lo está ordenando un juez de la República. Pero si el juez dice que... ¿Por qué no? ¿No te podemos amarrar? ¿No te podemos amarrar de pies y manos? Exacto. No lo podemos hacer. Tienes toda la razón. Sentencia C822 del año 2005. Si la víctima dice que no, es no. Que el caso va a quedar impune. Mire, señoritas, que el caso va a quedar impune. No quiero. Listo. Vamos donde el juez a ver si la convence. El juez le dice, mire, es que esto es muy importante. Si dice que no, es no. Es no. Porque de lo contrario implicaría, como tú muy bien lo dices, amarrarla de pies y manos y volverla a acceder carnalmente. Y el Estado no puede hacer eso. Ni cualquier ciudadano puede hacer eso. Entonces, si la víctima dice que no, es no. Entonces esto para la toma de muestras, ¿vale? Toma de muestras de las víctimas. No poder revictimizar a una persona. Y no faltaría las toma de muestras, ahí sí, del indiciado o del imputado, del investigado. Y en ese caso, ¿qué podemos hacer? ¿Ah? Ahí sí lo podemos amarrar. Claro, ahí hay una discusión que no se ha dado y que uno esperaría que los abogados en ejercicio la dieran, y es hasta qué punto se puede obligar una toma de muestras a un indiciado. Porque, por ejemplo, una toma de muestra de voz. ¿Qué derecho fundamental podría estar involucrado con él la toma de muestra de voz? Si quieren hacer un cotejo de voces y necesitan la voz de él, eso es una toma de muestras. ¿Qué derecho podría estar vinculado ahí? Y podría ser algo más. ¿Cuál podría ser? Recuerde que este listado no es taxativo, sino enunciativo. Hay otro derecho que puede estar allí. ¿El derecho a qué? Exacto. Porque si quieren tomar una muestra de voz y él tiene el derecho a guardar silencio, entonces ¿cómo ponderamos ahí? Entonces un amigo fiscal me decía, pero entonces ¿qué hago? Y me preguntaba, ¿será que si yo le doy un puntapié, será que de pronto con un grito? Pues no, porque necesita una palabra para poder hacer comparación de fonemas. Ustedes saben que en prueba fonoespectrográfica, como se llama esto, o cotejo de voces, se hacen comparaciones de fonemas. Entonces tiene que ser un fonema similar, tiene que ser la palabra igual, para poder sacar de la palabra el fonema y el fonema hacer la comparación. Pero uno entiende ese derecho a guardar silencio en el sentido tan literal, de que es emitir un sonido cualquiera, o es que el derecho a guardar silencio tiene otra finalidad. Claro. Pues, No autoincriminarse. Y cuando usted está hablando, ¿qué puede estar haciendo? Claro, esa es la discusión que está pendiente por darse. Es que hay muchos puntos en derecho probatorio que no se han explorado de fondo y que la invitación es a que lo sigamos profundizando. Porque pasa lo mismo, el mismo ejemplo de la niña, pongámoslo con el niño. Necesitan tomarle una muestra de sangre. ¿Y si él no se deja? Entonces, ¿qué? Si él corre el brazo, entonces, pues hágale, chúseme a ver si puede. Pues es lo más difícil, porque la única forma sería amarrarlo, sedándolo para poder tomar la muestra de sangre. Hay casos en los que no ha podido. Ahora, este es un tip para los fiscales. ¿Qué pasa, por ejemplo, en caso de la toma de muestra de voz? Buscan la voz en otro lado. ¿Será que él en otro lado ha hablado? ¿O en otro lado?
¿Será que él fue de pronto a una audiencia preliminar? ¿Será que en esa audiencia dijo, buenos días, vengo a presentarme en esta audiencia, mi nombre es Fulvio? ¿Será que él no habló ahí? Esa es la pregunta para los defensores. ¿Será que a él le explicaron en la audiencia preliminar que cuando se presentaba esa presentación podía ser usada en su contra? Entonces yo le doy un tip a los fiscales, pero también le doy un tip a los defensores. Y estoy mucho por profundizar, mucho por profundizar. Hay mucho por recorrer en el derecho probatorio que todavía no se ha recorrido. Y tú me hablas, por ejemplo, de la prueba de alcoholemia, el barómetro. ¿Saben cómo es el barómetro, cierto? Borrachímetro. No, porque me haces cara como de, ¿qué es eso? Borrachímetro. Ah, por borrachímetro, sí. Por borrachímetro, listo. Yo puedo utilizar esa prueba, si esa prueba le sale positivo para consumo de alcohol, ¿yo la puedo utilizar en un juicio? Si sale positivo, no, digamos que 4 grados. ¿Cuál es el grado de voluntad de la persona para eso? Exacto, exacto. Yo me iría por ese lado. Exacto. Y yo digo que tiene que necesitar, si el policía necesita la prueba al momento, porque como no se entiende. Pero iría con una violación a mí. Claro, es que hay un problema ahí, es que ¿usted cómo entregó la muestra? ¿Voluntariamente o lo entregó en estado de alicoramiento? Si la entregó en estado de alicoramiento, entonces hay un problema en el vicio del consentimiento de la forma en que entregó la prueba. Entonces significa que tendrías que haber ido al juez, porque lo que dice la C822 es que cuando la persona no da la muestra voluntariamente, tienes que acudir al juez de garantías. Yo me imagino que ustedes, sobre todo los que trabajan en fiscalía y en el litigio, se saben de memoria esta C822 del año 2005, porque se la tienen que saber en violencia intrafamiliar, en delitos sexuales, en vidas, porque esa sentencia C822 es muy importante, muy importante. Porque un caso se puede caer así. Yo conocí a un amigo que se le cayó un caso con una cosa sencilla. Estaban en un delito electoral, y le tomaron la muestra a la señora, y con la muestra se dieron cuenta que ella estaba falsificando los documentos. La pregunta fue, ¿la señora dio un consentimiento para esa toma de muestras? No lo dio. Y como no lo dio, el caso se cayó. Porque esa es una toma de muestras. Y miren lo que dice la toma de muestras. Siempre requerirá una orden de un juez de garantías. Claro, si la persona da voluntariamente no hay problema. Pero ¿dónde está el acta de voluntariedad? Muéstrame el acta. ¿Se acuerdan lo que decíamos con el allanamiento? Ya vamos a hablar un poquito de eso, doctor. Solo que tú, cuando usted comenta, en el caso de la alcoholemia, que se habla, bueno, la ley está ahí y se habla que el policía de tránsito debe hacer una entrevista y que hay una protección con una plenitud de garantías. O sea, entonces, ustedes están en estado de alicoramiento. O sea, que eso sería violatorio. Puede tener problemas. Por eso digo que esa es la discusión que se tiene que dar. Puede tener problemas. Incluso cualquier cantidad de gente ya con fallos en firme. Claro, ese es un problema, por ejemplo, que hay que dar la discusión. No sé cuál sea la mejor solución, pero sí hay que dar la discusión y mostrar, mire, estamos seguros que esta persona dio su consentimiento válidamente emitido para que le hagan ese examen. De hecho, mucha gente desconfía de las, no sé si me estoy saliendo del tema, pero hay mucha gente que desconfía del barómetro porque te puede dar falso positivo. Hay ciertas bebidas que usted ingiere y le da positivo para alcohol. Alguien me decía que Listerine, no lo sé. Y te da positivo para alcohol en barómetro. O alcohol en sangre, porque es que alcohol en sangre no necesariamente significa que usted está embriagado. Muchos códigos hablan de embriaguez, no de cantidad de alcohol en sangre, que son dos conceptos diferentes. La embriaguez es un estado mental, y usted puede estar embriagado hasta por pintura. La pintura, el thinner de la pintura lo puede embriagar a usted. Pero ahí inciden dos factores en la embriaguez. ¿Ustedes conocen los dos factores que inciden para saber si una persona está embriagada o no? La tolerancia y el acostumbramiento. La tolerancia es una cuestión orgánica, donde el organismo es capaz de asimilar, es lo que se conoce comúnmente como que tiene buen hígado.
Porque una persona ya por disposición orgánica, pues toma y no le pasa nada. Pero es porque su organismo es así. Porque tiene un metabolismo que le permite procesar más fácil el alcohol. Y al otro lado está el acostumbramiento. El acostumbramiento ya es una reacción psicológica, según la cual después de beber muchos años, usted ya, o de consumir sustancias alucinógenas, usted ya no le pega tan duro. Por ejemplo, ustedes ven que el adicto necesita cada vez más dosis para poder sentir lo que sentía con las primeras dosis en su vida. Y el alcohol es igual. Las personas a veces empiezan tomando una cerveza, 2 cervezas, al cabo de los 2 años sacan la canasta, el guacal, ¿cómo le dicen acá? El guacal, la canasta, el petaco. Es que tú eres perito en eso. Sacan el petaco y pues toman toda esa cerveza y no les pasa nada. Y eso se llama acostumbramiento. Y esos fenómenos inciden en saber si una persona está realmente embriagada o no. Porque usted puede haber tomado mucho, pero puede estar consciente de todo lo que está sucediendo. O puede, como en mi caso, que yo no tomo, yo veo la cerveza, la veo, la tengo en la mano y ya estoy borracho. Porque yo no tomo. Entonces, eso puede incidir mucho en la embriaguez. Por eso algunas personas confían más en los exámenes paraclínicos. Por ejemplo, ¿ustedes conocen el polígono de sustentación? ¿No? ¿No conocen el polígono de sustentación? ¿El 4? ¿El 4 sí? ¿Hacer el 4? ¿Qué pasó? Hacer el 4. Hacer el 4. ¿Cómo es hacer el 4? Exacto. Eso sí saben, polígono de sustentación, ni idea, pero hacer el 4 sí. Cuando hacen el 4 saben si una persona está muy embriagada o no, porque no puede mantener el equilibrio. ¿Y conocen el nistagmus postural? Nistagmus postural es cuando una persona está en segundo nivel de embriaguez, le dan varias vueltas y los ojos toman este movimiento. Y eso permite saber si una persona está embriagada o no. Sí. Un compañero de la universidad que hablándolo uno le movió los ojos así. ¿Estaba borracho? Estaba borracho. No, pero quiero decir, cuando está borracho y una persona, digamos, está en condiciones normales y se emborracha, empiezan a moverse los ojos así involuntariamente, de esta forma. Bueno, este es porque tiene de pronto algún síndrome, pero una persona en condiciones naturales, por ejemplo, si no se la pasa moviendo los ojos así todo el día. Él sí de pronto tenía ese, pero la regla general es que la gente no anda moviendo por la vida los ojos así. Pero si bebe y está en segundo grado de alcohol, los ojos le van a mover de esta forma. Entonces son formas paraclínicas de determinar si una persona está embriagada o no. Que no son sangre, que no es bahómetro, o en caso de drogas, que no es orina, que la droga se reconoce por orina y el alcohol por la sangre. ¿Por qué terminé hablando de esto? Claro, hay muchos temas que no se han explorado todavía y requieren un desarrollo de casos, de saber, venga, en este caso si se podía hacer esa muestra o no se podía y cuál era el derecho fundamental que estaba vinculado. ¿Vale? ¿Qué pregunta tienen hasta ahí? ¿Cuál sería el procedimiento adecuado para que un policía revise un automóvil? Digamos que te para, esta hace la mediación, pero hasta dónde, qué tipo de control de contacto uno debe llevar para poder revisar un vehículo. Claro, les recomendaba hace un rato en temas de policía de vigilancia una sentencia colombiana que es la C024 del 94. Esa sentencia establece 8 criterios para poder hacer eso. 8 criterios. Es muy, muy completa esta decisión. Y dentro de las 8 condiciones es que usted tenga alguna razón para poder hacer eso. Y es algo más de motivos fundados. Es algo... ¿recuerdan ustedes que la Constitución dice nadie puede ser molestado? Ni en su persona, ni en su familia, ni en su domicilio. Entonces usted no puede ir por la vida como policía, no puede ir molestando a la gente en la calle, no, tiene que tener alguna razón para hacerlo. Y esa alguna razón significa que también tiene que desarrollar su propio test. Es decir, si yo voy a pedir un registro de una persona, tengo que tener razones para hacerlo. Y si yo voy a inmovilizar un vehículo, tengo que tener razones para hacerlo.
Y si yo voy a revisar ese vehículo, debo tener razones para hacerlo. Lo que pasa es que en Colombia se entendió que no era necesario contar con una orden judicial para poder registrar un vehículo.